Hola chicos, con este vídeo terminamos el análisis de todas las subunidades adverbiales. Si en el vídeo anterior estuvimos viendo las adverbiales propias, donde el método para reconocerla era la sustitución, igual que ocurría con las sustantivas, adjetivas y adjetivas sustantivadas, a partir de aquí ya no cabe la posibilidad de sustituir. Ese método es imposible. Tenéis ahí arriba en la parte superior derecha los 6 tipos de subunidades adverbiales impropias y la manera de reconocerlas, que sería buscando un nexo principal característico de cada una de ellas y luego atendiendo al significado. Bueno, pues vamos a los pasos de siempre. Buscamos los verbos, terminarás y vendrá. Una vez localizados esos verbos, tenemos que ver el nexo. Y en este caso hay un nexo que es una locución. Todo esto sería un nexo. Quiere decir que a partir de aquí empezaría la subordinada. Tenéis ahí arriba el significado, ¿no?, que hay en cada una de ellas. Entonces, ¿qué es de lo que se trata? De que vayamos a la principal y digamos, mañana terminarás el trabajo. ¿Y cuál es la causa, el motivo o la razón de terminar el trabajo? Que va a venir tu compañero. Por tanto, esto es una oración subordinada adverbial causal. Os recuerdo que dentro de esos 6 tipos, las dos primeras cumplen la función de complemento circunstancial dentro de la principal, ¿vale? Bueno, pues eso significa que hay un sujeto omitido que corresponde a este verbo, terminarás. Ese sujeto sería tú, lo ponemos aquí, tú, sujeto omitido, y entonces aquí abajo, sujeto omitido, y todo lo demás sería predicado. Ese predicado es un sintagma verbal. Su núcleo sería terminarás. Y tenemos aquí este mañana, que sería complemento circunstancial de tiempo. ¿Qué es lo que vas a terminar mañana? El trabajo. Lo terminarás. Sería el complemento directo, sintagma nominal. ¿Y ahora qué nos queda? Toda la subordinada, que eso sería un complemento circunstancial de causa. Ya hemos dicho antes el por qué sería causal. Y fijaos que este complemento circunstancial de causa forma parte del predicado, es la causa de este verbo, de terminar el trabajo. Así pues, proposición subordinada adverbial causal. Ya veremos después que el comportamiento del análisis sintáctico en otras oraciones subordinadas es distinto. Pero de momento nos quedamos con esto, que es un complemento circunstancial de este verbo. El complemento directo tiene su determinante y su núcleo, el sustantivo trabajo, y ahora ya analizamos este complemento circunstancial de causa. Como es una proposición, tengo que buscar su sujeto y su predicado. Si el verbo es vendrá, al pasarlo a plural, tendríamos que decir tus compañeros. Por tanto, esto sería el sujeto, sintagma nominal, el predicado sería este núcleo, sintagma verbal, y ojo, esto ya no cumple ninguna función dentro de la subordinada. Como no cumple ninguna función dentro de la estructura sujeto o predicado, pues entonces aquí solamente hay que poner nexo. No hay que poner nada más, no hay que poner ni complemento circunstancial de causa ni nada, simplemente nexo. Y el predicado solamente lleva un verbo, el sujeto al ser un sintagma nominal, determinante y núcleo, sustantivo. Como veis, es una oración muy sencillita, muy fácil y no tiene mayor explicación. Simplemente tener cuidado con esta locución que toda entera es nexo y se analiza así, tal cual, no hay que desmenuzarla en otras palabras. Esta oración es el otro tipo de adverbiales impropias cuya función está dentro del predicado. A partir ya de la siguiente, las otras 4 restantes ya cumplirían otra función que explicaremos después. Bueno, esta oración sería final y veremos los pasos.
Primero, buscar el verbo, entrará el siguiente verbo, moleste, y el nexo. Fijaos qué nexo tan grande, con el fin de que todo entero se podría haber sustituido con el nexo principal de las finales, que sería para o para qué, como lo tenéis ahí arriba. Y el segundo método para saber que esta oración es final, pues nos vamos a la principal y diríamos: el visitante entrará silenciosamente ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo, la finalidad sería no molestar a los animales. Esos son los dos métodos que hay que aplicar. Ponerle, repito, el nexo para o para qué en lugar de este nexo, y luego el significado, el para qué entrará silenciosamente. Bueno, pues vamos al análisis y sería un sujeto, el visitante, sintagma nominal, y un predicado, que sería todo. Ya dijimos, repito, en la anterior oración, que las finales y las causales, su función está dentro del predicado de la principal. Eso significa que solamente aquí abajo puede haber un sujeto y un predicado, sintagma verbal. Este sujeto sintagma nominal tiene su determinante y su núcleo, el sustantivo visitante. Y ahora el predicado tendríamos núcleo, el verbo entrará, silenciosamente sería un complemento circunstancial de modo, porque indica la manera de entrar, sería un adverbio, y todo esto sería el complemento circunstancial final. Y este complemento circunstancial final estaría formado por una proposición subordinada adverbial final. Este es el análisis, como diríamos en otra ocasión, de la oración simple. A partir de aquí, de esta subordinada, tenemos que buscar pues sus componentes, el sujeto y el predicado. ¿Cuál es el sujeto? Omitido. Él o ella es el que no va a molestar a los animales. Tenemos que poner aquí ese él o ella, sujeto omitido. Y el predicado sería no molestar a los animales. Y fijaos que todo esto solamente le voy a poner nexo. Ya lo dijimos en las causales, únicamente nexo. Este predicado es un sintagma verbal donde tenemos su núcleo, el verbo molestar, y aquí tenemos el complemento circunstancial de negación y a los animales molestarlos, ¿vale? Esto sería complemento directo, sintagma preposicional que tiene enlace y término. Este término sería un sintagma nominal formado por determinante y núcleo, el sustantivo animales. Este sería el resultado del análisis de la oración subordinada adverbial final. Repito lo de antes, fijaos bien en este nexo, es una locución formada por 5 palabras, se deja solamente así y fijaos lo que facilita la labor. No intentéis desmenuzar esto y decir que aquí hay un enlace, que todo esto es un término, que este fin es un sustantivo que lleva adelante artículo. No, todo eso estaría mal, porque toda esta locución se puede escribir por para o para qué. Sería: el visitante entrará silenciosamente para que no moleste a los animales. Con esta oración iniciamos las últimas 4 adverbiales impropias, cuyo análisis es distinto a las que hemos visto, a las causales y a las finales. Aquí ya hay que hablar de 2 estructuras, de 2 proposiciones, proposición principal y proposición subordinada. ¿Cómo sabemos cuál es una y cuál es otra? Pues con el nexo. Así pues, como siempre, buscamos los verbos ayuda y tiene. A partir de ahí tenemos que buscar el nexo. Siempre nos ayuda y el nexo sería otra vez una locución. Como veis, estoy poniendo locuciones pues porque si pusiera el nexo principal sería mucho más sencillo, y lo que quiero es que os concienciéis
de que puede haber muchas locuciones que equivalen a una sola palabra, a un solo nexo. Y esto hay que tenerlo presente, porque si no podríamos hacer un análisis erróneo al intentar desmenuzar esta parte. Bueno, ¿cómo se podría analizar esta oración? Pues diríamos, siempre nos ayuda aunque tiene poco tiempo. Como veis, he puesto aquí, en lugar de esta locución, el nexo principal aunque que tenéis ahí arriba. Y la otra idea para saber que esta oración es concesiva, pues que se va a mostrar un obstáculo. El obstáculo, la dificultad, sería el tener poco tiempo. Sin embargo, ese obstáculo o dificultad no va a impedir que se cumpla esta función. Es decir, que a pesar de que tenga poco tiempo, sí que nos va a ayudar. Bueno, pues analizamos la oración y tendremos que partir, aquí es donde viene la diferencia con respecto a las otras. Tenemos que partir de proposición principal y proposición subordinada. La proposición principal sería siempre nos ayuda. Pondremos aquí abajo proposición principal. Y todo lo demás, a pesar de que tiene poco tiempo, proposición subordinada, y aquí hay que especificar el tipo adverbial y hemos dicho concesiva. Esto es muy importante. Como aquí ya tenemos proposición y aquí también tenemos proposición, pues ahora ya desde aquí hacia arriba y de aquí también hacia arriba hay que analizar cada proposición como si fuera una oración simple. En el caso de la primera, ayuda, hay que buscar el sujeto, que sería él o ella. Estaría aquí, ese sujeto omitido, lo pondremos aquí abajo, y todo lo demás es el predicado. Ese predicado sería sintagma verbal, formado por un núcleo, ayuda, nos y siempre. Este siempre sería un complemento circunstancial de tiempo, formado por el adverbio siempre, y ahora nos queda ese nos. Si nos vamos a la tercera persona, recordad el truco que ya os dije, me ayuda, te ayuda, le ayuda. Ese le es indirecto, por tanto nos también es complemento indirecto, sería pronombre. Ya hemos terminado la proposición principal, ahora vamos a la subordinada. Y en ella pues hacemos exactamente igual. Tenemos que poner todo esto nexo. Y como ya os dije antes, solamente nexo y se deja así, no hay que analizar aquí arriba nada. Y aquí hay que poner ahora el predicado y el sujeto. Él o ella es la persona que tiene, que sería el sujeto, ¿vale? Que tiene poco tiempo. Lo podemos poner aquí o al final de la oración, me da igual. Aquí ponemos sujeto omitido y predicado sintagma verbal. Este predicado estaría formado por un núcleo, el verbo tiene, y poco tiempo, que sería complemento directo, lo tiene. Ese complemento directo es un sintagma nominal formado, fijaos bien, por poco, mucho, bastante, demasiado, etc. Sería un determinante y tiempo sería el núcleo sustantivo. Ese sería el análisis completo de esta oración adverbial concesiva. Fijaos bien, por favor, en dos cosas. Partimos de proposición principal y proposición subordinada. Ya no partimos de la idea sujeto y predicado, no. Y en segundo lugar, este nexo, que es una locución bastante amplia. Analizamos ahora la oración el partido de tenis se reanudará si el público deja de molestar a los jugadores. Seguimos los pasos de siempre, buscamos los verbos, reanudará y fijaos bien aquí, deja de molestar. Todo esto es una perífrasis verbal. ¿Cuál es el nexo? Pues acostumbrados a hacer nexos muy largos en las oraciones anteriores, aquí lo tenemos muy cortito y además es uno de los nexos del modelo, del nexo principal, el de las condicionales. Eso significa que la oración principal sería el partido de tenis se reanudará y luego vendría la subordinada, si el público deja de molestar a los jugadores.
Dicho esto, pues analizamos la oración principal, que sería: el partido de tenis se reanudará. Proposición principal, como hemos dicho ya en la anterior, y desde aquí en adelante, proposición subordinada. El tipo de subordinada, pues adverbial, condicional. Fijaos que la condición para que el partido de tenis se reanude es que el público deje molestar a los jugadores. Bueno, pues analizamos cada una de las proposiciones. En el caso de la principal tenemos su sujeto, el partido de tenis, y el predicado se reanudará. Este sujeto es un sintagma nominal y el predicado es un sintagma verbal. El sujeto tiene determinante, núcleo, el sustantivo partido, sustantivo, de tenis sería complemento del nombre, sintagma preposicional, con enlace y término, que sería el sustantivo tenis. Este predicado va a tener un modificador verbal que sería pseudo-reflexivo, porque el verbo es reanudarse, no reanudar, y el núcleo, el verbo reanudará. Nos vamos a la subordinada. Tendríamos por un lado el nexo, sí, y ahora tendríamos aquí el sujeto. Fijaos que entre este sujeto y este predicado, lo que hemos dicho ya anteriormente, sujeto y predicado, y el nexo se queda fuera y solamente es nexo. Este sujeto es un sintagma nominal y este predicado es un sintagma verbal. El sujeto con sus componentes, determinante y núcleo, que es el sustantivo público, y ahora el predicado, también lo hemos comentado, deja de molestar, todo entero es núcleo, perífrasis verbal, muy importante esto, y a los jugadores. Esto sería una función de complemento indirecto. ¿O es directo? ¿Qué pensamos? Fijaos bien, alguno diría les deja de molestar por el tema del leísmo, pero si fuera las jugadoras sería las deja de molestar, y si no, pasa a la pasiva. Los jugadores han dejado de ser molestados por el público. Como se ha pasado a pasiva, evidentemente la duda desaparece. Esto es un complemento directo. ¿De acuerdo? Sintagma preposicional con enlace y término. Este término sería un sintagma nominal formado por el determinante los y el núcleo, el sustantivo jugadores. Bueno, pues en este análisis, como veis, es muy sencillito. Fijaos bien en el nexo, sí, y lo más importante que ya se ha repetido en la oración anterior: proposición principal y proposición subordinada. Hay otras personas que consideran que no se habla de oración principal y subordinada, sino simplemente de sujeto, predicado, y todo esto sería un complemento oracional de esta proposición, de la estructura sujeto y predicado. Son diferentes métodos, pero igualmente válidos. Seguimos avanzando en el análisis de las subordinadas adverbiales impropias y aquí nos encontramos con lo siguiente: para de molestar, perífrasis verbal, atenderá, verbo, y otra vez un nexo formado por una locución, un grupo de palabras. Si aquí empieza la subordinada, ya hemos dicho los métodos para reconocerlas. En este caso, lo que hay desde aquí hasta el final es la consecuencia, el resultado de que el chico no pare de quejarse. Entonces significa que esto es una oración subordinada adverbial consecutiva. Dicho eso, pasamos a analizarla y tendríamos
el chico no para de quejarse, proposición principal, de modo que lo atenderá el médico, proposición subordinada. Esta sería principal y esta proposición subordinada adverbial y fijaos consecutiva, porque hemos dicho que es la consecuencia de que el chico no pare de quejarse. En la principal, pues sujeto y predicado. Este sujeto sería un sintagma nominal. El predicado, sintagma verbal. Componentes del sujeto, determinante y núcleo, el sustantivo chico. Y dentro del predicado tenemos un complemento circunstancial de negación y todo esto sería un núcleo perífrasis verbal. Así quedaría la proposición principal. Si pasamos ahora a la subordinada adverbial consecutiva, tendríamos que todo esto es un nexo y ahora tendríamos aquí el predicado y el sujeto. Sería el médico lo atenderá. Fijaos bien lo que hemos dicho antes, el nexo fuera de la estructura del predicado y del sujeto. Este predicado es un sintagma verbal, el sujeto sintagma nominal, este sujeto tiene determinante y núcleo, que sería el sustantivo médico, y dentro del predicado nos encontramos con un núcleo, el verbo atenderá, y esto sería un pronombre que desempeña la función de complemento directo. Otra oración sencillita, os recuerdo lo de antes, proposición principal, proposición subordinada, el nexo que es una locución y avanzamos. Con esta oración entramos en el análisis de las subordinadas adverbiales comparativas. Cuando digamos la expresión comparación, ojo, muchísimo cuidado porque tenemos que estar muy atentos. Si yo busco los verbos de esta oración sería suena y no hay más. Tengo aquí un nexo, que es esta conjunción, ¿y qué ocurre? Pues que no hay más verbos. Pero claro, si analizamos bien la oración decimos, el piano suena fuerte, la guitarra también suena fuerte. Después ya hacemos la comparación y decimos cuál de los dos suena más fuerte. Entonces, si el piano suena fuerte, la guitarra también le tengo que poner que suena fuerte. Y esta expresión tiene que estar entre paréntesis, igual que ocurría con el sujeto omitido. Si no hacemos esto, no podemos hacer el análisis de la oración. Ahora ya sí tenemos el otro verbo y ya procedemos a analizar la oración completa. El análisis de esta oración completa sería que el piano suena más fuerte, todo esto es la proposición principal, ¿vale? Y que la guitarra suena fuerte sería la proposición subordinada adverbial y en este caso tenemos que decir que es comparativa. Una vez localizadas las dos proposiciones, ya pues analizamos cada una de ellas. En el caso de la primera tenemos el sujeto, el piano, sintagma nominal, y suena más fuerte sería el predicado sintagma verbal. Este sujeto tiene un determinante y un núcleo, el sustantivo piano, y después el predicado tendría el núcleo suena y esto de aquí sería un complemento circunstancial de modo, porque decimos la manera, la forma de sonar del piano. Complemento circunstancial de modo y como aquí hay un núcleo que es un adverbio, pues aquí tengo que poner sintagma adverbial. Ese sintagma adverbial estaría formado por su núcleo, el adverbio fuerte, y delante lleva, igual que ocurría con los sintagmas adjetivales, un cuantificador.
en este caso más, porque indica la intensidad con la que suena. Procedemos ahora a la subunidad adverbial comparativa. En ella ocurre igual que las anteriores, el nexo que se queda fuera y después el sujeto, la guitarra, sintagma nominal, y el predicado suena fuerte. Fijaos si no hubiéramos puesto esta parte omitida, pues que aquí no tendría sentido este análisis. Bueno, pues el sujeto tiene su determinante y su núcleo, el sustantivo guitarra. Y aquí en el predicado exactamente lo mismo. Hay un núcleo, el verbo suena y fuerte. En este caso también es un complemento circunstancial de modo, es un adverbio y quiero que veáis la diferencia entre este complemento circunstancial de modo y este otro. Aquí hay un sintagma adverbial y aquí hay un adverbio, porque lo que estamos haciendo es la comparación a través de este intensificador. La estructura más que, menos que o igual que. Esos son los tres componentes de la comparativa de superioridad, inferioridad e igualdad. Bueno, pues este es el análisis de la oración adverbial comparativa y lo más importante, por favor, cuidado con esta parte que se sobreentiende. Ya hemos terminado los 6 tipos de adverbiales impropias, pero quiero también analizar esta última oración porque recordad que dentro de las consecutivas había 2 tipos, las intensivas y las no intensivas. La número 5 era una oración no intensiva, mientras que esta consecutiva se está indicando la intensidad a través de este adverbio tanto. En ese sentido diría que los alumnos se han esforzado tanto o su esfuerzo ha sido tan grande que obtienen una recompensa como consecuencia. Entonces procedemos al análisis. Los 2 verbos han esforzado, obtendrán el nexo que y desde aquí hasta el final estaría la subordinada. Procedemos al análisis. Los alumnos se han esforzado sería la proposición principal y después nos quedaría se han esforzado tanto hasta aquí. Después nos quedaría, como ya os dije, a partir del nexo empezaría la subordinada, que sería proposición subordinada adverbial consecutiva. Esta es la consecuencia del esfuerzo tan grande. Analizamos cada una de las proposiciones. En el caso de la principal tendríamos un sujeto, sintagma nominal, y un predicado, sintagma verbal. Este sujeto tiene sus componentes, determinante y núcleo, que sería el sustantivo alumnos, y dentro de este predicado tenemos un morfema verbal que es pseudo reflexivo porque el verbo es esforzarse, no esforzar, el verbo necesita ese pronombre. Aquí tenemos el núcleo, el verbo han esforzado, y tanto. Está indicando una cantidad, se han esforzado mucho, poco, bastante, tanto. Por tanto, complemento circunstancial de cantidad, formado por el adverbio tanto. Dentro de esta subordinada, pues como hemos hecho ya otras veces, tenemos un nexo que, y ahora obtendrán su recompensa. En este caso hay que poner aquí el sujeto omitido, ellos, se puede poner aquí o al final. Sujeto omitido y el predicado, que sería el sintagma verbal, obtendrán su recompensa. Aquí tenemos su núcleo, obtendrán, y el complemento directo, la obtendrán. Complemento directo, que es un sintagma nominal formado por un determinante y el núcleo recompensa, que sería un sustantivo. Este es el otro tipo, como dije, de consecutivas, y la diferencia con respecto a la número 5 es que aquí hay una intensidad a través de ese adverbio y ya está.
A partir del siguiente vídeo lo que vamos a hacer es analizar ya oraciones donde se mezclan todos los tipos. Puede mezclarse una coordinada con una subordinada, puede haber varios tipos de subordinadas, es decir, ya el análisis va a ser mucho más complejo. Hasta aquí hemos tenido un análisis estructurado. Primero las coordinadas, luego las subordinadas sustantivas, después las adjetivas, después adjetivas sustantivadas y por último las adverbiales, distinguiendo entre las propias e impropias. Y además siempre hemos puesto como mínimo un modelo de cada tipo. Viene bien estos vídeos anteriores para fijarnos siempre en el modelo, pero como digo, a partir de ahora se trata de mezclar todas las oraciones porque ya aquí hay infinidad de estructuras. Espero que os haya gustado y seguiremos aclarando dudas.